tardes, ¿qué tal están en este jueves 19 de febrero? Seguimos como cada tarde acompañándoles en este ratito. Les cuento un poquito qué vamos a tener esta tarde aquí en Viva la Gente, porque vamos a hablarles de salud. Lo vamos a hacer con María José Ibarra, la farmacéutica de la farmacia del Huerto de Ripoll, hablando de la obesidad. También como siempre, de volver a ese origen, y vamos a hablar un poco cómo combatir esa obesidad. Por otro lado también, hoy es jueves, tenemos gente valiente y estarán con nosotros el presidente y el fundador de Servillerrajes, Juan Ramón García Rama, para hablarnos de todo ese proyecto, de cómo empezó todo y de lo bien al final que está saliendo. Y también vamos con un proyecto muy social de cooperación desde la Fundación Salud Infantil, con el fotógrafo Miguel Vizcaíno. Hace poquito pusieron en marcha una muestra, una exposición fotográfica de ese viaje a Senegal por ese proyecto de cooperación que tiene la Fundación Salud Infantil. Vamos a hablar de todo eso, de cómo ha salido esta exposición llamada Entre Manos. Estarán con nosotros la directora de la Fundación, Jessica Piñero, y el fotógrafo Miguel Vizcaíno. Todo eso aquí esta tarde en Viva la Gente. Esta tarde, aquí en Viva la Gente, vamos a hablarles de salud y vamos a hablarles de obesidad. Lo hacemos, como siempre, con María José Ibarra, farmacéutica de la farmacia del Huerto de Ripoll. ¿Qué tal? Buenas tardes, María José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la obesidad parece que cada vez está más a la orden del día, ¿no? No solo se quedó en Estados Unidos, que es donde más índice de obesidad hay, sino aquí también, ¿no? A pesar de esa dieta mediterránea que tanto nos gusta alardear, cada vez son más los casos y más que empieza desde edades muy tempranas. Efectivamente. Bueno, hemos importado las harinas refinadas y eso ha sido, yo creo que uno de los booms que ha disparado el tema de la obesidad, porque como en otras ocasiones hemos hablado, los hidratos de carbono rápidos y estos hidratos refinados, estas harinas refinadas, son ultra rápidas, son precisamente la base de que se produzca la obesidad. Recuerdo un poquito para que la Cuando gente... estuvimos hablando, ¿no?, de los hidratos. Sí, sí, que los hidratos rápidos lo que hacen es que pasan muy rápido del estómago a la sangre, ahí se convierten en glucosa y eso lo que hace es que se produzca insulina. La insulina sirve para rescatar esta glucosa, ¿vale?, y pues almacenarla o llevarla donde toque. Y claro, al producir un pico tan elevado de glucosa, llega la insulina, la retira con tanta rapidez que a veces se pasa de frenada y entonces lo que hace es que se produce una hipoglucemia, o sea, de repente un déficit. Con ese déficit, a nosotros, ¿qué es lo que sentimos? De repente, como un apetito voraz por comer algo dulce. Ese que tenemos en el estómago, ¿no? Sí, como algo dulce, pero sí, que te pide dulce o te pide un trozo de pan, te pide hidrato de carbono, que muchas veces es eso, justamente a la media hora o 3/4 de hora de haber comido, hemos comido muy bien, hemos comido mucho hidrato y de repente dices, pero ¿cómo puede ser que yo ahora necesito ir y coger una galletita o coger un trocito de pan si acabo de comer un montón? Y es debido a esto. Es como una clase de adicción, entonces. Efectivamente, esto lo que nos lleva es como a entrar en una adicción continua, claro, porque yo vuelvo de nuevo a comerme unas galletitas, unas chocolatinas, y claro, efectivamente, al cabo de media hora otra vez me vuelve a ocurrir lo de la insulina, lo de que me baja la hipoglucemia y otra vez vuelvo a tener este apetito, con lo cual me puedo tirar todo el día con el picoteo y siempre sobre alimentación y al final, bueno, pues acabamos con la obesidad sí o sí. Todo esto entonces puede ir aumentando, de acuerdo, que esas paradas que vamos haciendo para comer son alimentadas principalmente por hidratos de carbono. Sí, efectivamente, que son los que al final nos generan este aumento de peso, porque el cuerpo utiliza la glucosa para la energía del momento, pero si tiene de más la almacena en el hígado y entonces, claro, la grasa que estamos tomando, como no la necesita porque tiene glucosa de sobra, que es lo primero que utiliza como gasolina, pues la almacena también en forma de tejido adiposo, que es, bueno, pues todos los michelines, toda la capita de grasa que rodea el cuerpo. Y ese es el motivo de que los hidratos de carbono al final sean los que engrosen la capa de grasa, por así decirlo. ¿Todo esto qué produce? Porque al final también produce otra clase de patologías, de enfermedades, como sí, por ejemplo la diabetes, claro, aparecer. La diabetes, sobre todo pues por el tema de que al producir insulina continuamente de más, el páncreas, que es el encargado de producirla, al final
está haciendo un sobreesfuerzo continuo y llega un momento en el que ya pues como que se cansa, ya no puede seguir trabajando y ya empieza a no tener la propia insulina. Y entonces, claro, se nos queda la glucosa en sangre por encima de los niveles adecuados y aquí es cuando nos hacemos la analítica y vemos que tenemos azúcar en sangre porque hay más niveles porque no tenemos ya suficiente insulina como para poder retirarla. Esto sería como se formaría el caso de la diabetes. Y bueno, y también quería un poco abordar el tema de la obesidad, que a nivel físico, aparte de que este sería un poquito el mecanismo que lo puede producir, los alimentos que lo pueden producir, porque a veces consumimos demasiadas harinas, bueno, pues tal vez también hay un tema social de la rapidez con la que vivimos, Sí. que no tenemos tiempo muchas veces de comprar bien, de cocinar mejor, de sentarnos tranquilamente a comer. Hacer una planificación, ¿no? Realmente que vamos a comer esta semana. Eso es. Y con los productos que hemos comprado, y no luego ir con esas prisas corriendo. Efectivamente, y tirar mucho de productos ya procesados que muchas veces pues eso contienen estas harinas, azúcares, grasas, y entonces al final, bueno, tiramos mucho y los niños también tiramos mucho para los niños, para nosotros, de la comida procesada por este motivo, ¿no? Y luego aparte, pues también quería hablar de darle otro enfoque que en general no se suele tratar, pero que a mí me parece fundamental para trabajar con el tema de la obesidad, y es el que nosotros cuando comemos de más realmente hay una parte del cerebro que es el centro de la saciedad que debería activarse cuando nosotros hemos comido lo suficiente, como si fuera un botoncito. Cuando yo he comido lo suficiente, el botoncito se pulsa y deberíamos cerrar la boca y ya está, ya somos saciados. Exacto, yo siento ya que me he saciado. Sin embargo, en algunas personas este botón parece que no termina de funcionar. Entonces, claro, no paramos de ingerir alimentos hasta que al final ya, claro, estamos sobrealimentándonos continuamente. Y se ha visto, por ejemplo, que este centro de la saciedad está relacionado, pues fíjate, con la composición de la microbiota. Ajá. Hay un tipo de microorganismo que está en déficit en personas que justamente tienen este problema de que no se activa el centro de la saciedad. O sea, realmente es así, que no se les activa entonces esta saciedad. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, a través de la microbiota sí que se puede con unos microorganismos determinados tratar la saciedad. Y de hecho los resultados clínicos prácticamente son los mismos en porcentaje de pérdida de peso que los medicamentos que se están utilizando ahora, que son los bloqueadores de... A ver, si se puede solucionar simplemente con, no sé, es a través de unos comprimidos con esos microorganismos, ¿cómo se hace? Efectivamente, pues tomando unas cápsulas con estos microorganismos podríamos conseguir este centro de la saciedad que comience a funcionar y la persona puede llegar a perder eso entre un 5%, un 6%, que es lo que se suele más o menos perder con los medicamentos. Con los medicamentos. De peso mensual. Y todavía, hilando un poquito más allá del tema físico, me gustaría traer también la importancia que tiene el tema, bueno, del estilo de vida, el tema un poco más filosófico, psicológico, si queremos decirlo, del ser humano, ¿no? También afecta al final, está claro, ¿no?, a la salud emocional y a lo mejor puede ser incluso el punto de partida. Efectivamente, cuando hablan de estrés, ansiedad, que todo esto hace que la gente coma más, se habla muy genéricamente, pero me gustaría concretizar un poco más en el tema, porque nosotros cuando tenemos un apetito que no acabamos de saciarlo, realmente el sentimiento es el mismo que el de la ansiedad. El ansia, ¿no? Por comer, que a veces no sabemos si es por comer o por qué es, pero es la misma sensación. Entonces yo empiezo a comer y no me lleno, porque lo que realmente estoy sintiendo es una especie de ansiedad que no apetito. Es como un aprendizaje que hemos adquirido desde pequeños, que cuando nos encontramos de esa manera, ¿no?, emocionalmente a lo mejor un poco desequilibrados en algunos momentos, lo que hacemos es comer para solucionar eso. Efectivamente. De hecho, hay una autora que es Laura Goodman que ya habla de un fenómeno que se realiza con toda la mejor intención por parte de las madres, lo hemos hecho alguna vez, que es el pedido desplazado. Es decir, el bebé siente una necesidad y empieza a agitarse y en ese momento no nos viene bien atenderlo tranquilamente. Entonces, bueno, pues le damos un trocito de pan, le damos una bolsita de gusanitos, una piruleta,
Se calma. Lo Y que se le estamos calma. enseñando, ¿no?, es que puede calmar esas emociones comiendo. Exacto, pero no sabemos si a lo mejor el niño tenía sueño y necesita que lo mezamos, Sí. pues el niño aprende a cubrir la necesidad de sueño como adulto. Por ejemplo, cuando yo de adulta estoy cansada y detecto que estoy cansada, lo siento, tomo conciencia de eso y me voy y descanso. O si necesito el bebé jugar y la madre juega con él, pues el bebé, cuando somos adultos y estamos aburridos, buscamos una cosa para divertirnos. Pero cuando desde bebés no lo hemos llegado a integrar ese aprendizaje, porque cada vez que, o en muchas ocasiones que hemos necesitado cosas, esto se ha desplazado este pedido con algo que nos hemos metido en la boca, cuando somos adultos de alguna manera sentimos una inquietud que ya ni sabemos descifrar muy bien de dónde viene, pero esa inquietud es igual a meternos algo en la boca, o comida, el cigarro, me muerdo las uñas, en fin. Entonces, claro, aquí pasaría el tema de la obesidad por trabajar también, y aquí es donde me gustaría poner un punto diferencial con el tema de tomar medicamentos, que también está muy bien, son una ayuda, pero creo que en paralelo hay que trabajar estos vacíos emocionales, el aprender a autoescucharnos, a ver qué necesito yo en este momento realmente, si necesito descansar, si necesito un abrazo, si necesito, estoy aburrido, ¿no? Y entonces llenar estos vacíos realmente, identificarlos, llenarlos, y luego ya, si necesito comer, pues como, pero no al revés. Porque entonces, claro, nunca va a ser suficiente la comida para llenar un cansancio, un aburrimiento, una necesidad afectiva, etcétera, etcétera. Al final esa solución de la obesidad tiene que empezar por ahí, ¿no? Por uno Claro. mismo, viendo qué hay a su alrededor y hacia dónde quiere ir, cómo está todo. Efectivamente, porque es que si no al final va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, claro, como todas las veces que sabemos que las dietas y estos medicamentos sí son muy efectivos, estamos 3 meses, llegamos realmente a alcanzar un peso ideal en muy poco tiempo, pero claro, en esos 3 meses no hemos trabajado lo otro, no ha dado tiempo, pero tampoco ha habido cambio. una conciencia de ese cambio, porque lo ponemos todo en manos de los medicamentos. Sí. Al final es una forma muy infantil, ¿no?, de actuación. O sea, no me responsabilizo realmente de por qué he llegado a ese punto, efectivamente. Entonces, en 3 meses tengo que trabajar eso, que no lo suelen trabajar las personas, pero además sería muy poco tiempo realmente para que realmente en mi cambio en mi mente y en mi cerebro se produzca este cambio, ¿no? Porque a nivel de plasticidad, el cerebro tiene como unas autopistas por las que son como yo gestiono una situación. Entonces, si yo estoy acostumbrada a ir por este camino siempre, pues al final se ha generado un surco, ¿no?, como el cauce de un río, y siempre que voy a hacer esto, voy por ahí porque el agua ya va por ahí. Sin embargo, cuando yo quiero hacer un cambio, mi cerebro está preparado para hacer ese cambio, para generar un nuevo surco por donde va a ir el agua. Pero en 3 meses o en 4, a lo mejor no da tiempo a hemos trabajado lo suficiente para hacer ese surco. Ese ¿no? surco bien para profundo, prepararlo. efectivamente. Necesito a lo mejor 1 año, como mínimo, para generar este surco que tenga más profundidad que el otro y que el otro se cubra de sedimentos para que, si en 3 meses yo no he hecho ese surco, pues cuando termino esta dieta, este medicamento, el agua hace así, hoy me voy otra vez por ahí porque es por donde tengo mucha más facilidad y tengo un buen espacio. Se entiende un poco, ¿no?, la metáfora. Al final las dietas están bien, los medicamentos si son necesarios, pues bueno, pero lo primero es ese cambio de chip, que seamos conscientes, ¿no? Efectivamente, es fundamental, bajo mi punto de vista. Pues María José Ibarra, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros hablando de obesidad. Muchísimas gracias a vosotros por compartir. Adiós. Vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Es jueves, así que ya saben ustedes que los jueves son de gente valiente, aquí en Viva la Gente, de proyectos valientes de gente de aquí ilicitana. Hoy vamos con un proyecto, se llama Servierrajes, y partió, pues como dice este espacio, de una manera valiente. Está con nosotros su fundador, su presidente, Juan Ramón García Rama. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas.
Bueno, vamos a contar un poco esa historia, ¿no? Al final aquí en Gente Valiente somos curiosos y nos gusta conocer de cómo surgen los proyectos, ¿no? Porque afortunadamente tenéis ahora un éxito, una muy buena época en Servierrajes. Ahora hablaremos de todo eso, que mañana tenéis unas jornadas de puertas abiertas. Pero ¿cómo empieza todo esto en Servierrajes? ¿Cómo empieza? Porque nació en 2012 con un pequeño almacén. ¿Cómo fue esa idea? ¿Por qué? Así es. Bueno, debido a la crisis de aquel momento, tomo la decisión de tener que emprender un negocio. Evidentemente yo vengo de un sector muy concreto, entonces mi ámbito profesional no está abierto a muchos otros tipos de oficios. Y bueno, salgo de una empresa mítica aquí en Elche, que por desgracia ahora mismo no está operativa, en el que le guardo mucho cariño, le guardo mucha estima, porque gracias a la persona pues me enseña, me educa, me pone en conocimiento de lo que ahora mismo estoy. Empezaste de jovencito. Sí, con 16 añitos. Empecé allí con él y bueno, le tengo mucho cariño y bueno, me pone en circulación, me da toda la educación pertinente, lo tengo como mi padre laboral, y cuando llegó la crisis tuvimos el problema de que bueno, pues esa confianza, todo ese tipo de tal, se trunca cuando vienen otras personas a ofrecerme otro puesto de trabajo en otra ciudad. Me engañan, me toman un poco... ¿No salió como esperabas? No, por desgracia no salió como tuvo que salir, y te encuentras en una tesitura en la que o tiras para adelante o pues te acobardas. Y bueno, fuimos valientes en ese momento, tomamos la decisión de emprender este proyecto, y gracias a Dios pues ha ido poco a poco avanzando, y con los conocimientos que adquirí en su momento pues hemos ido desarrollándolo y estamos ahora en un momento de plenitud bastante importante. Por eso, ¿no? Ese agradecimiento que tienes a esos inicios. Correcto. Dijiste, al final lo que yo sé hacer es esto. En el sector de la ferretería, del interiorismo. Sí. Pues vamos a seguir por ahí. Y ha sido el camino. Y gracias a eso, a esos conocimientos, pues bueno, hemos podido desarrollar mis ideas, he podido desarrollar todo lo que me enseñaron y lo que más o menos he ido adquiriendo con el paso del tiempo, la experiencia que vas adquiriendo. Entonces, bien, orgulloso de todo, no puedo olvidarme de mi pasado, evidentemente, y ser agradecido, porque siempre me lo han dicho, ser agradecido y bien nacido, y agradecer a las personas que siempre están detrás, te han ayudado, y evidentemente te han dado ese recorrido. Y esa pues, oportunidad. Creo que se merecen un poco esta distinción, ¿no? Y no dejan de ser han sido una competencia muy leal para mí, han sido impulsores, pero evidentemente les tengo que agradecer un poco también el desarrollo de mi profesionalidad, ¿no? Y así nace, ¿no? De manera modesta, Servierrajes, con un pequeño almacén, hablando con esos proveedores, con esos clientes, que al final de manera intermediaria y poquito a poco pues empieza a funcionar bien. Sí, hemos ido avanzando, evidentemente, poco a poco. Evidentemente yo tenía una cartera de clientes que conocía de mucho tiempo, desde los 16 años, y fue poquito a poquito tocando mis propios clientes que también he ido haciendo con este transcurso de este desarrollo, y hemos ido creciendo, cogiendo fabricantes, estamos importando prácticamente toda la materia, estamos importando desde fuera, de toda Europa, y hemos ido creando un poco vínculos distintos a lo que yo en su día vine a hacer, ¿no? Entonces he ido reinventándome un poco. Claro, adaptándote también a los tiempos, ¿no? A la demanda. A la demanda, cogiendo otras firmas más importantes que hay en el sector, que den la confianza, buscando exclusividades, y hemos ido avanzando por ese camino. Y luego viendo muchas ferias internacionales en el que ves cómo trabaja Europa, cómo trabaja Italia, cómo trabaja Portugal, Francia, todos los países que nos rodean, que también evidentemente tienen ese plus que a veces aquí nosotros no vemos y desde fuera se ve desde otras perspectivas, y hemos ido creciendo en ese tipo de ámbito y ese tipo de relaciones. Y luego, bien, hemos ido afianzándonos y hemos tenido firmas importantísimas que nos están acompañando y que nos están dando mucho soporte y mucha exclusividad, que nos hacen también ser algo diferentes al resto. Pues, y así, ¿no? Con todo eso que comentas, así Juan Ramón fue también creciendo poquito a poco más Servierrajes, después de ser pequeño almacén a una tienda en Altavix. Efectivamente. Y de allí a donde estáis ahora, ¿no? Ya en el polígono de Carrús, con unas amplias instalaciones. Sí. Ahí tenemos más de 2.000 metros cuadrados, donde tenemos dos espacios, el espacio profesional, que es la parte de abajo, y el espacio de arriba, que es un poco de interioristas y de arquitectos, decoradores, y buscando un poco más
el detalle, que en los proyectos marquemos un poquito el detalle y la diferenciación con el resto. Era un gran cambio, ¿no?, de esa tienda de Altavix a estas instalaciones. Totalmente. Ahí arranquemos con una instalación de 200 metros cuadrados, en 3 meses se nos quedó pequeño, tuvimos que buscar otras alternativas, nos fuimos al polígono de Carrús, fuimos adaptando a la nave, en el proceso de nuestra historia se ve cómo cambia fachada, cómo cambia interiores, cómo cambia todo, y hasta que no hemos podido un poquito y seguir creciendo y expandirnos a otras ciudades. ¿Cómo es la situación actual? Pues ahora mismo se puede decir que idílica, ¿no? Hemos abierto, ya hace un año que abrimos en Valencia, en Torrent, abrimos otra sede, copiemos un poco la infraestructura de aquí de Elche y montemos en Torrent otra sede, otro grupo de trabajo. Todo esto tengo de agradecérselo a mis chicos o a mi gente, que son los que luchan día por día, porque yo no llego a todo y ni lo pretendo. Pero te acompañas muy bien, ¿no? Sí, no, vamos, yo a cualquier guerra con mi gente. Puedo irme tranquilo, es que puedo estar tranquilo en cualquier sitio, que sé que están defendiendo su casa como lo es, que es su casa. Y gracias a ellos todo esto se ha consolidado y se ha hecho un proyecto un poquito más grande. Entonces tenemos 2 sedes, abriendo puertas en Valencia también y expandiéndonos en el futuro posiblemente en algún sitio más. O sea, ¿os gustaría entonces seguir ampliando delegaciones? Sí, puede ser. Poco a poco, luego tengo a mi directora financiera, que es la que se encarga de ponerme palos en la rueda, voy a decir tranquilo, pero bueno, ahí vamos, que vamos funcionando y vamos haciendo las cosas, creo que medianamente bien. Me emociono porque al final todo este tipo de agradecimiento es a mi gente, a mi equipo, a la gente que lucha, a la que está trabajando día a día y partiéndose el cobre con nosotros y por nosotros. Entonces, al final, yo sin ellos no sería nada, o sea, Cerberaj no sería nada en este momento. Pero qué bonito ese mensaje, ¿no? Muchas veces se dice que, sí. Pero a veces no consta en todos los lugares, ¿no? Que la verdadera riqueza de una empresa son esos recursos humanos, ese personal, ¿no? Es que es el personal, realmente. El que quiera verse que es uno propio se equivoca. No, yo soy un eslabón de una cadena. Y esa cadena somos todos, y ahí es donde ellos se empujan, cada uno en su departamento, hacen lo mejor, desde el departamento marketing, que parece que no venda, pero es uno de los que venden, hasta el último que está preparando un pedido que es importante, que llegue al cliente como tiene que llegar, preparado en tiempo y forma, sin errores, o sea, es toda una cadena. Entonces, si queremos obviar que el trabajo de las personas no es válido, nos equivocamos. Es fundamental la parte de la logística, el llevarlo a cabo. Luego tengo una serie de comerciales que están partiéndose la cara con nosotros en la calle. Entonces no me quiero olvidar de ningún departamento, porque que se sientan todos aludidos, sí, ¿no? porque son muy importantes, desde el primero hasta el último. Entonces yo me debo a todos y ellos, evidentemente, el compromiso es vital con la empresa y eso yo lo percibo. Entonces es algo que yo quiero que ellos también se sientan un poco partícipes de este tipo de proyectos, porque al final Cerberaj es un nombre, pero son personas que lo componen y somos 27 los que estamos dentro. Bueno, equipazo que tienes, sí, y hasta los transportistas, los que todos, es que no me quiero dejar al margen porque no sería justo. Entonces, por eso a lo mejor me extiendo y soy un poco pesado, pero es que el mérito de todo esto es de mi equipo, no mío. Bueno, y mañana día de trabajo para todo el equipo también, en esas jornadas de puertas abiertas. Efectivamente, mañana con mucha ilusión planteamos un proyecto nuevo, queremos abrirnos un poco, es para invitar a todo el mundo de Elche a que vaya y conozca, y está todo el mundo invitado a comer, a celebrar un poco el evento y que vean pues todas las novedades que vamos a traer, nuevas líneas de producto que vamos a incorporar, y, en fin, al final es hacer un pequeño restyling dentro de la empresa y volver a evolucionar y dar un pasito más al frente y que la gente conozca un poco lo nuevo que va a entrar y lo que está por venir. O sea, ese cambio se va a ver mañana, entonces. Mañana se va a ver. Hay muchas cosas preparadas, muchas cosas nuevas, cosas interesantes y bueno, ilusionados yo y bueno, mi equipo y yo, mejor dicho. ¿En qué horario, Juan Ramón? Pues desde 10 de la mañana a 7 de la tarde vamos a hacer un poco más extenso, donde va a haber jornadas de interacción con los propios proveedores, donde van a poder conocer a los proveedores directamente, van a hacer un poquito formaciones para que la gente aprenda a trabajar productos, diferentes tipos de productos, en fin, va a ser una jornada entretenida, la verdad. Yo creo que va a ser interesante. Va a venir muy bien para los profesionales, ¿no? Sí. Para que en un mismo punto pues puedan conocer un poco todo. Sí, van a estar divididos, va a estar un poco más técnico y profesional a la hora de elaborar, y luego va a estar los interioristas y decoradores, con arquitectos y con gente, con diseñadores que van a estar allí en la sala. Ahí estamos viendo esas imágenes del interior, ¿no? Sí, imagino. Esa es la sede de Valencia y bueno, están mezcladas. Esta sí que es Elche. Esta es Elche. Imagino que ves esto ahora y te pones en esos pensamientos, en esas ideas de ese Juan Ramón García del 2012
bueno, estarás plenamente orgulloso de cómo empezó todo esto a lo que has convertido ahora. Evidentemente, yo y mi hermano, que no te lo he nombrado porque evidentemente mi hermano también forma parte de esta historia, fue el que me ayudó, a que arranquemos la historia esta, y sí, ves todo esto y ya verás que emociona y son cosas que te llegan al corazón. Evidentemente he vivido par y por la empresa durante casi 13 años que llevamos ya en este proyecto y sí que es verdad que emociona. La verdad es que miras para atrás y yo no sé si sería ahora capaz de arrancar esto. Sinceramente te lo digo. Valiente fuisteis en su día, ¿no? En esa época tan de incertidumbre que no se sabía, parecía que un prototipo, ¿no? Y unas ideas de todo esto te tomaban por loco. Ahora no es tiempo, pero claro, pues sí, había que tirar para adelante. Es que no tenía otra. Era o te lanzabas o te retrotraías y buscabas otro tipo de trabajo. Siempre he hecho esto, sé hacer esto lo controlo y me jugué toda una carta de póker, todo o nada. Y gracias Vamos a Dios, a por ello. Pues está saliendo bien, ha salido bien de momento. Esto todavía queda mucho recorrido, o sea que no puedo tirar las campanas al vuelo. Hay que seguir siempre, hay que echarle todos los días leña. Así es. Mañana de 10 a 6, ¿no? La gente se puede pasar por allí, va a estar abierto de manera ininterrumpida, ¿no tenéis parón? No tenemos parón, a saco. Pues que vaya muy bien, Juan Ramón. Muchas gracias a vosotros también por contar con nosotros. Este tipo de espacio, la verdad es que creo que Elche lo necesita, porque creo que hay mucho valiente en Elche y hay que ponerlos en contexto. Hoy ha sido un placer conocer tu historia, una historia valiente de Servilla Rajes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti. Muchas gracias. Vamos nosotros a hacer una pequeña pausa, como siempre, que no tardamos nada, ¿eh? Así que volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Esta tarde también aquí en Viva la Gente vamos a hablar de la repercusión que ha tenido la exposición Entre Manos de la Fundación Salud Infantil, que ha estado expuesta durante 2 semanas en la Capilla de la Orden Tercera. Así que vamos a hablar de todo esto, de ese proyecto de cooperación que tiene la Fundación con Senegal desde 2018. Y bueno, vamos a conocer un poco también cómo ha sido ese proyecto, la puesta en marcha, ese trabajo, hasta llegar a tener esas fotografías tan espectaculares. Por un lado tenemos esta tarde a la directora de la Fundación Salud Infantil, Jessica Piñero. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bienvenida. También tenemos a Miguel Vizcaíno, es el fotógrafo, el autor de estas imágenes que vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hace 2 semanitas, si no recuerdo mal, era a finales de enero cuando se puso en marcha, ¿no? Cuando se inauguró esa muestra, esa exposición en la Capilla de la Orden Tercera. Ha estado 2 semanas, hasta el 15 de febrero. Y ahora ya imagino que tenéis esa recopilación, esos datos, ese feedback de cómo ha ido todo esto, de todos estos días. Pues sí, la verdad es que era algo que no empezamos a hacer por una iniciativa de Miguel Vizcaíno, que bueno, nosotros como bien sabéis en la Fundación, además de los proyectos que desarrollamos aquí en la ciudad, tenemos proyectos de cooperación en varios países, en concreto en Senegal, y nos acompañó Miguel Vizcaíno, bueno, pues para grabar, para hacer algunas fotografías y dejar evidencia de lo que hacíamos y que nos pueda servir, bueno, pues para luego dar visibilidad de lo que la Fundación Salud Infantil hace con los niños que tienen parálisis cerebral allí. Y estando allí sentados, porque no hizo otra cosa que iba siempre pegado con la cámara, y dice, ¿qué te parece si hacemos una exposición y mostramos en fotografías el trabajo que estáis haciendo aquí? Y le dije, me encanta. Y empezamos a montarlo y no pensábamos que iba a tener el impacto que tuvo. El día de la inauguración vino mucha más gente de la que esperábamos, lo cual fue maravilloso. Y bueno, el otro día hablando con Cultura para que nos dieran un poquito los datos de la gente que había estado yendo a la sala, 350 personas han pasado por la sala para ver el magnífico trabajo que Miguel hizo en Senegal. Pues vamos a conocer ese trabajo. Miguel, ¿cómo empezó todo, no? Porque esto es una colaboración que existe entre la Fundación, contigo, con ese trabajo. Fuisteis en ese viaje a hacer ese trabajo de cooperación que lleva a cabo la Fundación, ¿no? Y me imagino, pues allí, ¿no? El escenario, el universo es completamente diferente al que tenemos aquí. Sí, así es. Empezamos porque, bueno, Jessica me había hablado del proyecto, me pareció muy interesante el trabajo que hacen allí y, bueno, que ella tenía la necesidad de contar lo que hacían, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos a darle en un inicio a grabar un pequeño documental
con un metraje corto donde podamos enseñar lo que hacéis, por lo menos que podáis contarlo a la gente y que se sepa exactamente a qué os dedicáis cuando vais allí, ¿no? Y sobre todo en qué se gastan el dinero que les llega, que al final mucha gente siempre piensa que eso se diluye y no llega, ¿no? Entonces, pues bueno, nos pusimos manos a la obra y me fui con ellos. Estuvimos una semana muy intensa en Senegal, donde ellos trabajaban y yo prácticamente no aportaba nada más que grabar y fotografías, que bueno, luego acabó en el documental que hemos realizado. Pero bueno, estando allí sí que es verdad que dije, bueno, tengo que aportar algo más porque tengo la sensación que yo no hago nada, que aquí todo el mundo está trabajando y yo no aporto nada, ¿no? Y viendo el contenido de fotografías que habían, dije, bueno, pues yo creo que hay otra forma también de enseñarlo con fotografías que se han podido ver en la exposición, pues muy elegantes de madres con niños en las zonas donde ellos trabajaban, incluso madres en la calle trabajando. Es decir, ya hicimos un poco pues la amplitud de la mujer en Senegal, ¿no? Y quedó en esta exposición. Decidimos, Fundación me apoyó, dijo que sí, que lo veía una buena fórmula y hicimos esta exposición. Hubo que hacer una selección, imagino, de esas fotografías, ¿no? Sí, imagínate. Sí, tengo muchísimas y cogimos, hay mucha de sección infantil, pero cogimos sobre todo basado en las que teníamos de madres y mujeres trabajando, mujeres en el día a día y sus niños, pues bien allí con ellas, tomados, que casi siempre va en brazos, de ahí el nombre Entre Manos, porque ellas van todo el día con los niños en brazos o a cuestas porque no tienen forma de moverlos, ¿no? ¿Y cuáles son, no sé si habéis podido interactuar con la gente, sobre todo a lo mejor el día de la inauguración, las imágenes, las fotografías, ¿qué más ha impactado a la gente que ha pasado por allí? Yo, antes de contestarte, hay una cosa que ha dicho Miguel que dice, yo quería aportar algo porque no estaba haciendo nada. Eso no es real. Quiero decir, fíjate, a mí siempre me han dicho que lo que no se cuenta es como que no se conoce o no se ve. Entonces, realmente, bueno, aparte de que fue un cooperante más que aguantó con nosotros, porque a veces las condiciones no son las que uno mejor puede enfrentar, es que ha podido contar y dar visibilidad a un trabajo que nosotros estamos haciendo y que es un trabajo necesario, porque al final estamos contribuyendo a la calidad de vida de niños y familias que viven en condiciones mejorables. Que no tienen esas oportunidades, claro, que tenemos aquí. Efectivamente, ¿no? Tienen esas oportunidades. Entonces, que él nos haya permitido dar visibilidad y de la forma que lo ha hecho. La exposición, por lo que tú decías un poco a la pregunta que hacías, es a la gente le gustó la exposición, porque eso se veía en el entusiasmo, en los comentarios, incluso han apadrinado el proyecto y han apadrinado fotografías precisamente para contribuir y que esto pueda seguir adelante. Porque al final las imágenes y el documental lo que muestran es la realidad de un trabajo. No queríamos visibilizar la realidad social allí porque ese no es nuestro cometido. Es decir, la Fundación tiene un proyecto que confecciona asientos de yeso y de espuma de colchón a niños con parálisis cerebral, que permite que tengan un mejor funcionamiento en su día a día y que las familias se sientan más cómodas cuando el niño está mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que transmite el documental y lo que transmite la fotografía. Entonces, lo que hemos recibido ha sido un feedback muy positivo de la gente que lo ha visto. Qué duro también eso, ¿no? Porque cuando me comentas al final el objetivo de esa ayuda que hace la Fundación Salud Infantil allí, el por qué, ¿no? Cuando algo que aquí lo vemos como tan accesible, ¿no? Y que luego allí esas condiciones no lo permiten y se complica mucho el día a día. Claro, las realidades son distintas. Nosotros, nosotros entendemos la cooperación como la palabra indica, cooperamos con profesionales de distintos países y entonces hacemos intercambio profesional. Yo comparto lo que sé, tú me compartes lo que tú sabes y eso se pone sobre la mesa para mejorar la calidad de vida de los niños y de las familias. Son realidades distintas, por tanto, bueno, pues creo que se hace más necesaria la cooperación. Entonces, que Miguel haya tenido la visión de poder transmitir eso en un reportaje fotográfico, eso ha hecho mucho bien al proyecto, ¿no? Porque lo hemos podido contar por imágenes. Miguel, como fotógrafo, ¿qué ha significado también para ti ese viaje a Senegal? Luego esa muestra, al final, ¿no? Uno en la vida tiene diferentes proyectos, unos al final también le vinculan más emocionalmente que otros y supongo que esto es uno de esos proyectos que te marcan, ¿no? Pues sí, tú me conoces bien
Y hay proyectos de todo tipo, me meto en 1000 batallas, pero sí que hay unos en los que realmente te implican mucho más, porque es lo que el proyecto te dice, ¿no? Y al final este era uno de esos, era de los que primero no podías decir que no, a no hacerlo, y luego una vez que estás, llega un momento, como ha dicho Jessica, que me sentía uno de ellos. Yo estaba allí y si había que hacer escayolas, pues dejaba la cámara un momento, les ayudaba y luego me limpiaba las manos y seguía grabando, ¿no? Entonces la idea del proyecto era sacar ese trabajo y siempre desde dentro, ¿no? Intentando implicarnos y hacerlo pues sin pasar esas líneas rojas que suelen estar siempre en el límite de que sea muy real, pero cercano y sin sacar un poco si por algo te emocionas, que no sea porque te dé pena además, ¿no? Sino que porque veas que, joder, tengo que echar una mano. Dejando de lado el sensacionalismo, eso, ¿no? Y que no sea muy sensacionalista, porque al final de eso estamos un poco cansados. Uh-huh. Y bueno, mi idea de trabajo siempre es un poco que sea cercana y realista, ¿no? Y para mí pues ha sido la verdad que un proyecto muy gratificante, porque si luego al final lo hemos culminado con una exposición fotográfica, pues a todo fotógrafo nos gusta mucho la fotografía y la exposición es como el final de tu trabajo, ¿no? Y bueno, creo que al final, tanto para ellos como para mí personalmente, ha sido muy satisfactorio. Uh-huh. Han sido 2 semanas las que ha estado a disposición, ¿no?, de la población para poder ver y disfrutar de esta exposición en la Capilla de la Orden Tercera, pero ¿va a haber más oportunidades, Jessica? Pues amenazamos con volver, porque además la experiencia ha sido, es la primera vez que la Fundación se une al arte, por decirlo de alguna manera, para visibilizar sus proyectos. Al final esto es sensibilización, esto es contarle al mundo lo que es la atención temprana, lo que es el trabajo a nivel de prevención que se hace con niños con dificultades de una manera diferente. Están las redes sociales, están los informes técnicos, están las publicaciones científicas, pero también están las exposiciones. Este trabajo, por ejemplo, tiene 2 partes. Tiene el documental, que el documental lógicamente ilustra mucho mejor el trabajo, porque al final es un vídeo, y luego está la fotografía. Entonces, eso no solo se puede quedar en esa exposición y en la página web de la Fundación para que lo puedan ver, sino queremos darle mayor recorrido. Entonces, bueno, tenemos la suerte de que el Ayuntamiento se ha ilusionado también con este proyecto. Entonces, bueno, pues el área de cooperación y la Fundación están trabajando para próximamente poder hacer algo parecido usando el proyecto de las fotografías y el documental, que vendremos a contaros. Vale, nada, no hacemos más spoiler, ¿no? Porque si no, no tenemos una excusa para Solo volver. nos quedamos que volveréis con esa exposición. Volveremos, pero no solo con la exposición y con el documental, sino que va a haber un poquito de contenido técnico también. Muy Queremos bien. hacer algo más para nutrir el espacio y bueno, dar contenido que pueda ser también de aprendizaje para todos y todos los actores, los agentes que trabajamos en este ámbito. Además también ya nos iréis contando, Jessica, porque estáis con más proyectos, ¿no?, de investigación dentro de la Fundación. Uh-huh. Estamos, bueno, todo el mundo sabe que la Fundación no solo tiene su actividad aquí en Elche y en Crevillente desde hace mucho tiempo, sino también trabajamos la parte de cooperación y la parte de investigación, en la que lógicamente Miguel también está muy vinculado, porque además él empezó con nosotros llevando todo el tema audiovisual de la Fundación, y bueno, estamos preparando cosas también muy chulas a nivel de investigación que vendremos a contar, sí. Poco a poco. Si nos invitáis. Sí. Por supuesto, siempre. Que vaya muy bien. Si os parece, vamos a ver el reportaje, el documental entero aquí en Viva la Gente, y para que ustedes lo puedan ver y podamos disfrutar tranquilamente de esas imágenes que se captan y bueno, que queremos también que ustedes las puedan ver. Pero bueno, antes os despido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Jessica Piñero, directora de la Fundación Salud Infantil, gracias. Muchas gracias a vosotros. Y Miguel Vizcaíno, fotógrafo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jessica. Vamos ahora con ese documental de Entre Manos.
万万安拉里，按照美国，我们那个要求，都得回来。